Hellinger decía que el amor de pareja trasciende fronteras, es capaz de crear vida. Entonces, la fuerza que tiene una relación de pareja es impresionante. Primeros meses, que es lo que uno siempre añora después cuando termina la relación de pareja o empiezan los problemas, uno lo que añora es toda esa etapa de enamoramiento. Pero en esa etapa de enamoramiento está uno inconscientemente buscando lo que le hace falta con la madre. Las necesidades no resueltas, nosotros le llamamos, el ingeniero Alfonso Malpica le llamaba heridas de guerra. Es estas heridas que yo traigo de la infancia que no he sanado con mamá y que no he sanado con papá, tarde o temprano, con el paso del tiempo, como tú dices, Carlos, estas empiezan a aparecer. Entonces al principio no peleabas, todo era lindo, todo se lo compartían, de repente pasa algo, me decía una chica, me fui de viaje con él y estando en París, algo me pasó que empezamos a pelear, empezamos a discutir por todo y una relación que era bella se empezó a transformar en una pesadilla, en algo que ya no era bonito, que ya no me gustaba, que ya no me sentía con esa seguridad con él y de hecho, pues se fracturó la relación. Ahora, ¿cómo lo detectamos? Primero observarnos y darnos cuenta cuáles son las cosas no resueltas que nosotros traemos con papá y mamá. Si yo estoy molesta con papá y mamá, eso es lo primerito para írselo a trabajar. ¿Qué es lo que yo no he resuelto? A veces te dicen, mira, yo tengo que regañar a mi mamá y a mi papá. Es una SOS, porque esa persona ya está, cuando se pone a regañar a papá y a mamá, está fuera de lugar. Y eso lo puedes detectar cuando empiezas a platicar con la persona o llegas y estás conociendo a alguien y lo único que hace es de lo que pasa en su casa. Eso lo te das cuenta, al principio puedes no darte cuenta porque te gusta tanto y te interesa tanto y la pasan tan bien que eso se vuelve secundario. O si tú te observas, por ejemplo, necesidades tienes tú que se las estás poniendo a la pareja. Por ejemplo, yo soy una gemela solitaria y cómo funcionaba yo antes de darme cuenta que era una gemela solitaria, pues me prendía como que era un koala con mi pareja. Entonces yo no podía ni pensar en que se fuera a ir, porque yo sentía que me moría, pero no tenía nada que ver con mi pareja. Era lo que yo había vivido y lo que tenía en mi memoria inconsciente de la pérdida de mi hermana gemela, que no tiene nada que ver con mi pareja. Pero yo actuaba inconscientemente por el miedo a la pérdida, actuaba de manera codependiente. ¿Y cómo me di cuenta? Pues a través de constelaciones familiares me di cuenta que soy una gemela solitaria, que eso era lo que me hacía actuar de esa forma. Entonces, por eso es que es tan importante el trabajarnos. Cuando tú empiezas a discutir con tu pareja, necesitas observar qué es lo que te está pasando, cuál es la causa, porque a veces es una cosa de lo más mínimo, pero van a empezar a generar conflictos en la pareja. Y no tiene nada que ver la pareja, sino es algo que está en mi inconsciente que va a aparecer y que necesito trabajármelo. Y, por ejemplo, ahora que ¿Sí? pusiste este caso personal, Carla, ¿cómo fue que tú lo identificaste y cómo lo trabajas? O sea, porque al final es, ¿cuál es ese proceso? O sea, también creo que es un buen ejemplo para poder darnos una idea de cómo operan las constelaciones a nivel Sí, inconsciente, ¿no? mira, yo sí observé que a mí me daba mucho miedo la pérdida. O sea, la pérdida en general de seres humanos. Yo pensaba en mis papás, en mis hermanos, en mi familia, y eso yo lo trasladaba a la pareja. ¿Por qué me daba cuenta que esto no era normal? Porque yo sentía que me moría cuando terminaba una relación de pareja. Claro, te das cuenta con el paso del tiempo que eso se alivia y que puedes tener otra relación de pareja, pero sí me llamaba la atención cómo me impactaban a mí esas pérdidas. Entonces, gracias a las constelaciones familiares, empecé a trabajar todo esto. Y por supuesto que también, además de ser una gemela solitaria, me di cuenta que tengo un movimiento interrumpido. ¿Qué quiere decir esto? Que recién nacida yo nazco y como venía muerta, entonces me trasladan a otra habitación para hacerme resucitación porque traía el cordón en el cuello, venía morada, sin respirar.
Entonces me lleva el médico, el obstetra, me lleva inmediatamente a otra sala para reanimarme y mamá se queda en la sala de partos. Este movimiento brusco que pasa muchísimo con las personas, niños que inmediatamente los meten a una incubadora, ese movimiento interrumpido. Y este movimiento interrumpido, ¿cómo nos va a afectar en la vida, Carlos? Cuando esta separación de la madre se queda en tu inconsciente, pero esto te genera dolor porque te están separando de tu madre. Entonces, cuando te vuelven a juntar con mamá, dices, me va a volver a doler porque se va a volver a ir y mejor no quiero acercarme.